¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la siguiente sesión, ¿sí? del curso de anatomía, precisamente el tema de histología. Hoy vamos a tratar el cuarto tejido básico, ¿de acuerdo? El cuarto tejido básico en un orden establecido así ya mundialmente, ¿de acuerdo? Nosotros hemos empezado con tejido epitelial, conjuntivo, hemos avanzado con muscular y finalmente vamos a tratar acerca del tejido nervioso, ¿sí? Yo te había mencionado también ya clases anteriores que el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿sí?, son los tejidos más especializados. ¿Por qué? Porque sus células, precisamente las células que componen cada uno de los tejidos, tienen una particularidad de ser muy especializadas, o sea, células específicamente formadas para cumplir una función. ¿Listo? ¿Cómo será el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que veremos nosotros en esta sesión? Algo ya tenemos nosotros en la mente, precisamente de lo que es una neurona, qué es lo que hace, oye, no me golpees en la cabeza, me matas las neuronas, ¿no? Cosas así, ¿no? O si no, oye, ¿sabes qué? He tratado de leer esto y mis neuronas han explotado, ¿no? A veces nosotros coloquialmente hemos utilizado el término, así que ahora es momento de que entiendas qué es una neurona, para qué sirve y por qué está posicionada en su lugar. ¿Listo? Entonces, primero vamos a caracterizar al tejido nervioso. Ya esto ya lo sabes, ¿listo? ¿Cuáles son las características que va a poseer el tejido nervioso? En primer lugar, su momento, perdón, no su momento, sino la capa embrionaria de dónde deriva. ¿De acuerdo? ¿De dónde deriva el tejido nervioso? Del ectodermo. ¿Excepto quién? ¿Excepto quién? ¿Sí? Excepto la microglia. Este apartado, precisamente este tema, o este pedacito del tema fue motivo de polémica en el tema de tejido conjuntivo, ¿no? Donde hubo ahí una confusión. Esto de grabar a veces puede ser un poquito complicado. ¿De acuerdo? Entonces, pero aquí está la aclaración, incluso lo aclaré en un comentario, revisa. ¿Sí? Entonces, aquí está la aclaración. El ectodermo, ¿de acuerdo? El ectodermo, ¿sí?, nos va a originar a dos porciones, al neuroectodermo, ¿sí?, y a otro que es un ectodermo normal, un ectodermo de superficie. ¿Listo? El neuroectodermo precisamente se le añade el prefijo neuro porque nos va a originar al tejido nervioso. ¿Excepto quién? Excepto la señora microglia. A la microglia nosotros la hemos escuchado antes ya. ¿Dónde será? Vamos a verlo más adelante. ¿Listo? ¿Qué pasa respecto a la vascularización, profesor? Mira, respecto a la vascularización, nosotros tenemos que es abundantemente vascularizado, ¿sí? Es abundantemente vascularizado. Es más, no solo podríamos ponerlo así, ¿no?, sino vascularización es vascularizado, y aquí pones entre paréntesis abundante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ponlo así, abundante, para que aclares que en realidad las neuronas van a utilizar tanta oxígeno y tanta glucosa que la cantidad de sangre que necesitan para poder funcionar eficientemente es alta, ¿de acuerdo? Es alta, ¿de acuerdo? Ahora, vamos respecto a su inervación. ¿Tú crees que el tejido nervioso sea inervado? No, por el contrario, es anervado, no presenta terminaciones nerviosas. Imagínate a una neurona dando vuelta y su acción para inervarse a sí misma, ¿no? Eso hace un pequeño cortocircuito en el sistema nervioso y podría ocasionar problemas. ¿Listo? Abundantes células y escasa sustancia intercelular. No te olvides, ¿de acuerdo? Clase tras clase nosotros hemos ido analizando la proporción entre células y sustancia intercelular. Y siempre se va a cumplir una proporción inversa. ¿De acuerdo? Una proporción inversa. Y esta no es la excepción. Mira, muchas células, escasa sustancia intercelular. ¿Listo? ¿Qué más? En el tejido nervioso vamos a encontrar dos tipos de células. ¿De acuerdo? Dos tipos de células. A unas las vamos a denominar neuronas, mientras que a otras las vamos a denominar neuroglias. ¿Cuál es la diferencia entre ellas, profesor? Mira, a grandes rasgos, ¿ya? Las neuronas van a ser la unidad funcional y la célula representativa del tejido nervioso, ¿sí? Cuando uno habla de tejido nervioso, la palabra nervioso, ¿no?, sistema nervioso y toda esa vaina, nos hace pensar ¿qué cosa? Algo, por ejemplo, impulsos, ¿sí?, movimiento, órdenes.
¿De acuerdo? Entonces, las células que se encargan de dar las órdenes, de mandar el impulso eléctrico, el impulso nervioso, son las neuronas, ¿ya? Mientras que las neuroglias no lo van a hacer. Y esa es la primera diferencia, ¿sí? Las neuronas sí emiten, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí emiten impulso eléctrico, ¿ya? Mientras que las neuroglias no emiten impulso. Entonces, profesor, ¿para qué están en el tejido nervioso? Pues, ¿no? Se supone que si es un tejido nervioso, todas sus células tienen que emitir. No, no es así. ¿Por qué? Porque mientras que las neuronas están funcionando para emitir el impulso eléctrico, trasladar la orden del cerebro hacia los órganos, las neuroglias están cuidando el entorno de la neurona con la intención de que estén funcionando adecuadamente. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? La reproducción. Antes de avanzar, yo te había dicho también, ¿sí?, que existía, aparte de la relación célula-matriz, existe también una relación inversa entre la especialización de la célula y su reproducción. ¿Cómo era? Inversa también, eran inversas. Cuanto más célula, cuanto más específica y diferenciada era una célula, su reproducción era casi nula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasará con el tejido nervioso? ¿Qué pasará con, sobre todo, las células representativas del tejido nervioso, que son las neuronas? Son células altamente específicas, por ende, su reproducción será escasa, o mejor dicho, nula algunas veces. No mitosis. ¿Qué es la mitosis, profesor? No hay que olvidar, la mitosis es el proceso de división celular. ¿De acuerdo? Y las neuroglias sí hacen mitosis. Ahí hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Cosas que nos van a permitir ya entrar en el tema. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de una neurona o escuchemos hablar de una neurona, tenemos que pensar en aquellas células que tienen la capacidad de mandar el impulso eléctrico, o mejor dicho, son las células representativas y gracias a ellas el tejido nervioso cumple la función de mandar un impulso eléctrico. Mientras que las neuroglias, ¿qué están haciendo? Están cuidando. A ver, señora neurona, ¿cómo está? No, descanse aquí, tranquila, ¿no? ¿Le falta comida? Tenga, yo le doy comida. Uy, está sucio su entorno, ya yo limpio, yo barro. Usted nada más encárguese de mandar el impulso nervioso. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el apartado número 2, propiedades. ¿Ya? Propiedades. Ojo, estas propiedades no van a ser tanto de la neurona como de la neuroglia. Nada más va a ser propiedades neuronales. ¿Por qué? Mira, empezamos con excitabilidad. Y esto más o menos tú tienes una idea, ¿sí? Y ya te había dicho, ¿sí? Mira, si es que existe la excitabilidad, ya, la excitabilidad no va a estar formando parte de la neuroglia. ¿Por qué? Porque estas no emiten impulso. ¿Ya? Profesor, no lo entiendo porque no me acuerdo qué es excitabilidad. Ya, a ver, vamos recordando. ¿Sí? La excitabilidad es la capacidad de ¿qué? ¿Sí? De generar un impulso eléctrico, pues un impulso nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, si es que hay una célula en el tejido nervioso que tenga la capacidad de generar un impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Un impulso eléctrico, ¿cuál de los dos tipos celulares crees que sea la capaz o la que tenga la propiedad de excitabilidad? Las neuronas, obviamente. Por eso te digo, ¿sí? Si nosotros hablamos de propiedades, aquí de propiedades, serían propiedades neuronales. ¿Ya? Vamos a ponerle así. Neuronales. ¿De acuerdo? Propiedades neuronales. La excitabilidad, generar un impulso eléctrico. Claro que sí. Cada vez que nosotros queremos desempeñar una función dentro del cuerpo, por ejemplo, ya, yo quiero escribir con el plumón. ¿Listo? En mi cerebro tiene que mandarse una orden. ¿Ya? Pero no podemos mandar una orden sin que nosotros generemos la orden primero.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar la orden, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es generar la orden, generar el impulso eléctrico. Una vez que ya tenemos el impulso eléctrico, ese impulso eléctrico se podrá desplazar a lo largo de la neurona, ¿sí? Y cuando se puede desplazar a lo largo de la neurona, eso quiere decir que se conduce, ¿sí? Quiere decir que se conduce, ¿de acuerdo? Entonces, la conductibilidad sería llevar el impulso a lo largo del axón. ¿Listo? Miren, entonces, aquí, ustedes pueden ver aquí, esta es una neurona, ahí está la imagen. No voy a señalar partes todavía, solamente quiero que veas el esquema ahí general, cómo es la neurona. Ya generamos el impulso, ¿listo? Ya generamos el impulso, esa es excitabilidad. Ahora estamos conduciendo el impulso, ¿de acuerdo? Conducimos el impulso a lo largo de todo el axón. ¿Qué es el axón, profesor? Este hilo, esta cola que estaría aquí, ¿ve? Toda esta región que está abarcando, esta llave, ¿sí? Abarcaría ser el axón, ¿ya? Ahora, una vez que llega a la porción más lejana, mira, porque ya se desplazó por todo el camino y ya llegó a las puntas, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer la neurona? Transmitir el impulso. Pues no tiene sentido de que yo haya generado un impulso, lo haya conducido por mi axón y que luego lo guarde, sino que tengo que traspasarlo a otra neurona. Entonces, la transmisibilidad es, ¿qué sería? Compartir, ¿no? El impulso a otra célula. Ojo, a otra célula. Puede ser otra neurona. Claro que sí, ¿no, profesor? ¿Esta neurona puede juntarse con otra neurona? Sí, puede ser una neurona. Puede ser un músculo. Por ejemplo, habíamos visto en la contracción muscular. O sea, se unía la neurona al músculo, ¿no? ¿Sí? Entre otras. ¿De acuerdo? Una neurona, músculo, son las principales a donde llega una neurona a cumplir su acción. Entonces, recapitulamos. La neurona es la única capaz que tiene la capacidad, ¿no? Profesor, anda muy redundante. Ya, tranquilos, tranquilos. ¿Sí? Tampoco soy el rey de la lengua española. ¿Ya? Entonces, las neuronas son las únicas células capaces ¿de qué? De generar su propio impulso eléctrico. ¿Listo? Entonces, una vez que ha generado el impulso eléctrico, ahora tiene que empezar a viajar ese impulso eléctrico. ¿Listo? Viaja a lo largo de toda la neurona. ¿Listo? Ahora, una vez que ha terminado ya de recorrer esa neurona, tiene que pasarse el impulso eléctrico para que no se pierda. Entonces, ¿qué hace? Se le pasa o se le transmite el impulso eléctrico a otra célula. Por lo general es a otra neurona para llevar a cabo el proceso sináptico, ¿no? La sinapsis, ¿sí? También puede ser un músculo cuando ya se ordena la contracción, o puede ser una glándula también, por ejemplo. ¿Ya? Una glándula de tejido epitelial. Listo, muy bien. Ahora, finalmente, para hablar de esto de las cuestiones generales del tejido nervioso, vamos a hablar de las envolturas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, esta organización nada más se ve en tejido nervioso que esté en la periferia, a los costados del cuerpo humano. Mira, el sistema nervioso, ya vamos a hablar, mira, escúchame. El tejido nervioso, ¿sí? Todas las células del tejido nervioso se agrupan, se van agrupando para formar órganos. Cuando el tejido nervioso se ha juntado para formar órganos, recién se llama sistema nervioso. Ojo, ¿sistema nervioso es lo mismo que tejido nervioso? No, señor, error. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el tejido nervioso es el estudio, o mejor dicho, nos permite estudiar a las neuronas, a las células con sus características. Mientras que el sistema nervioso ya nos manda a estudiar a los órganos conformados por estas células. Es otra cosa. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el sistema nervioso? Hay un sistema nervioso que está ubicado al centro,
¿sí? Que se denomina sistema nervioso central. Sistema nervioso central, y otro que está a los costados, que se denomina sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, creo. Ahora, así como hay sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, hay algunas células que están específicamente dentro del sistema nervioso central y otras que están dentro del sistema nervioso periférico. Hay unas estructuras que están dentro del sistema nervioso central y otras que estén dentro del sistema nervioso periférico. Entonces, aquella estructura que esté dentro del sistema nervioso periférico, por ejemplo, será parte del tejido nervioso periférico. ¿Sí? Entonces, espero que me entiendas. O sea, el tejido nervioso periférico se junta y forma el sistema nervioso periférico, mientras que el tejido nervioso central se junta y forma el sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, las envolturas van a formar parte del tejido nervioso periférico. ¿Sí? Porque nada más allí nosotros vamos a encontrar a esta estructura denominada nervio. ¿Sí? Entonces, en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar nosotros al nervio, ¿ya? Escúchame, en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar al nervio. Pero profesor, si ya es sistema, quiere decir que deben haber partes que sean tejido nervioso. Claro que sí. Entonces, ahora nuestra pregunta es, si el nervio forma parte del sistema nervioso periférico, ¿qué estructuras del tejido nervioso están conformando al nervio? Ah, pues, esa es otra pregunta, ¿sí o no? Y aquí vienen sus envolturas. Mira, las envolturas del tejido nervioso, bueno, las envolturas que van a terminar por conformar a toda esta estructura que es el nervio, van a ser así. Primero, tenemos que conocer a los componentes. Mira, este nervio está compuesto por varios cilindros. ¿Sí? Cada uno de estos cilindros se denominan fascículos. Fascículos nerviosos, obviamente, ¿no? ¿Listo? Entonces, este es el nervio y este vendría a ser un fascículo. Así, en singular lo voy a poner. ¿Listo? Este vendría a ser un fascículo. Ahora, dentro del fascículo hay un montón también de pequeños filamentos, ¿sí? Esos son axones. ¿Listo? Entonces, mira, son axones, ¿ah? Son axones. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que muchos axones conforman a un fascículo y muchos fascículos conforman a su vez un nervio. ¿De acuerdo? Esa es la forma. Entonces, muchos axones, un fascículo, muchos fascículos, un nervio, ¿sí? Si a un nervio lo cortamos, lo que estamos haciendo es esto, mira. Un nervio estaba así, le hemos volado transversalmente y lo estamos viendo acá. Entonces, cada uno de estos sería un fascículo. Ahora, sacamos a un fascículo, y a este le cortamos transversalmente y del centro sacamos a otro pequeño hilito que sería el axón. ¿Listo? Ahora, existen tres envolturas. ¿Ya? Existen tres envolturas. A la más interna se le va a denominar endo y se le añade el sufijo neuro. ¿Por qué? Porque es de tejido nervioso. ¿Sí? Endoneuro, perineuro y epineuro. Cada uno de ellos va a forrar a una de las tres estructuras que estamos viendo arriba. El endoneuro se encarga de los axones, mientras que el perineuro se encarga de los fascículos. Y por último, el epineuro se encarga del nervio completamente. ¿Listo? Entonces, ¿y esas envolturas para qué le sirven, profesor? Pues para poder darle paso a los vasos sanguíneos, ¿sí? Para darle paso a los vasos sanguíneos y que el axón o la neurona en su totalidad pueda nutrirse. Ahora vamos a estudiar lo que vendría a ser las células que conforman al tejido nervioso, ¿sí? En primer lugar, nosotros vamos a estudiar a la neurona y su estructura sobre todo, ¿no? ¿Qué morfología es la que tiene la neurona? ¿Listo? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la neurona nada más presenta dos partes. ¿Listo? Que no te engañen, ¿ah?
La neurona nada más presenta dos partes, soma y axón. Entonces, ¿cuáles son las partes de la neurona? Dos. Bueno, ¿cuáles son? Soma y axón. ¿Cuántas son? Dos. ¿Listo? Ahora, dentro del soma, dentro del axón, aparecen otras estructuras. Pero lo que aparezca aquí formará parte del soma y lo que aparezca acá formará parte del axón. ¿Listo? Entonces, no hay que confundir. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el soma. O vamos señalando cada una de las flechitas que están ahí primero. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar? En primer lugar, nosotros podemos ver unas prolongaciones, ¿de acuerdo? Cuando Santiago Ramón y Cajal empezó a dibujar las neuronas, y también apoyado con otros neurólogos, ya otros anatomistas, otros histólogos, ¿sí? Se dieron cuenta que esas ramificaciones tenían forma de árbol, ¿de acuerdo? Y el prefijo griego para árbol es dendro. Entonces, así que a eso le denominaron dendritas. ¿Sí? No va a dar el espacio, profesor. Ya, borramos y lo hacemos de nuevo. ¿Sí? Se denominan dendritas. ¿Listo? Se le denomina dendritas. Ahora, las dendritas presentan en la punta una estructura especial. ¿Listo? Denominada espina dendrítica. Ojo, no hay que confundir. ¿Sí? No hay que confundir. Entonces, ¿la dendrita es lo mismo que la espina dendrítica? No. La espina dendrítica vendría a ser la parte, la puntita de todas las dendritas. ¿Listo? Ahí está, para que me entiendas. Entonces, tenemos nosotros una dendrita. Por ejemplo, una dendrita es este palito. Y la puntita, su cabecita, vendría a ser la espina dendrítica. ¿Listo? Ahora, dentro del soma, nosotros vamos a encontrar esta estructura que es el núcleo. ¿Sí? Y dentro del núcleo siempre vamos a encontrar al nucleolo. Solo que en este caso sí lo he dibujado porque su nucleolo es prominente, ¿sí? Es una de las células que tiene el nucleolo prominente, bastante desarrollado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, más abajo, ¿sí? Saliendo, mira, aquí está el soma y como que va saliendo se forma como un embudo. Ya, ojo, es la parte negra lo que existe. Yo he dibujado la parte verde nada más para señalarlo. Ya, a ese embudo, a esa parte del axón se le denomina cono axónico. ¿Sí? El cono axónico precisamente es el lugar de origen del axón y es un lugar importante también para la fisiología neuronal. ¿Ya? ¿Qué más vamos a encontrar? Estas pequeñas envolturas, ¿sí? Estas pequeñas envolturas de color naranja, a las que denominaremos como vaina de mielina. ¿Sí? Vaina de mielina. ¿Listo? Ahora, entre vaina y vaina, ¿sí? Entre vaina y vaina de mielina hay unos espacios. A esos espacios se le conocen como nodos de Rambier. ¿Listo? Vaina de mielina, nodos de Rambier. ¿De acuerdo? Ahora, así como empezó en el cono axónico, todo este axón termina en una ramificación. ¿Sí? En una ramificación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama terminar? ¿Cómo sería la causa final? ¿Sí? El objetivo siempre se dice telo. ¿Ya? O sea, nunca te olvides que tarde o temprano va a tener que llegar al telo, aunque tú no lo quieras. La cosa es tener trabajo y perseverancia. Entonces, nuestro querido axón, oye, estamos hablando aquí, no te distraigas. Nuestro querido axón, ¿sí? Trabajó duro para poder llegar ¿a dónde? Al telo. Y como este también tiene una ramificación tipo árbol, vendría a ser el árbol del telo. Entonces, profesor, ¿ese que cuando salgo del telo y está afuera? No, sino el árbol final, el árbol distante. A eso se le va a denominar telo dendrón. ¿Sí? Nunca te olvides. ¿Qué tienes que aprender de las neuronas? Que tarde o temprano llegan al telo. ¿Listo? Muy bien. Al telodendrón. ¿Ya? Ahora, este axón va a tener su propia membrana celular, ¿no? O sea, la membrana celular se continúa en toda la célula. Solo que aquí tiene un nombre especial. Aquí se le denomina axolema a la membrana del axón
y axoplasma al citoplasma del axón. ¿De acuerdo? Entonces, mira todas las partes que estamos señalando. Profesor, se olvidó de arriba una flechita. Ah, ya, te lo señalo. Mira, rodeando al núcleo vamos a tener unas estructuras pigmentadas. A eso lo vamos a denominar como corpúsculos de... Bueno, no sé cómo pronunciarlo, la verdad. De Nizl. ¿Ya? Así, corpúsculos de Nizl. Ya, tantos años llevo dictándolo y todavía ni sé cómo decirlo. Yo siempre le digo Nils, pero está mal, ¿no? Ya ahí tú ves cómo lo dices. Corpúsculos de Nizl. ¿Ya? Y esos corpúsculos de Nizl no son nada más que el retículo endoplasmático rugoso que sea sobredesarrollado, o sea, que está abundante y que adquiere pigmentos y lo que hace que se vea oscuro el soma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el soma se ve oscuro es gracias a la presencia de los corpúsculos de Nils. Profesor, ¿y todas las neuronas tienen los corpúsculos de Nils? Sí, todas la tienen. ¿Por qué? Porque todas tienen abundante retículo endoplasmático rugoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, mira, ¿qué estructuras encontramos en el soma? Ya vemos ahí, ¿no? Dendritas, espina dendrítica, los corpúsculos de Nils, nucleolos, núcleo. ¿Listo? Luego pasamos al axón. En el axón nos encontramos con el cono axónico, la vaina de mielina, los nodos de Ranvier, ¿sí? Y a la membrana celular, ojo, a la membrana celular, a la membrana citoplasmática que rodea al axón, le vamos a denominar axolema. Y al citoplasma que esté dentro del axón, le vamos a denominar axoplasma. ¿Listo? Ahora, mira, date cuenta que en el telo aparecen cabezones, ¿o no? Mira, unas pequeñas prominencias, unas dilataciones en la punta del telodendrón. A esa estructura la vamos a denominar como botón sináptico. ¿Sí? A esa estructura le vamos a denominar como botón sináptico. ¿Qué vamos a encontrar en ese botón sináptico? Varias cosas, ¿ya? Varias cosas. Dentro de ellas, a estas estructuras denominadas como vesículas sinápticas. ¿Sí? Como vesículas sinápticas. Y esas vesículas sinápticas almacenan, ¿qué cosa? Neurotransmisores. ¿Sí? Neurotransmisores. Ahora, vamos a encontrar nosotros muchos neurotransmisores, ¿ya? Vamos a ver, de hacerte una pequeña listita aquí de neurotransmisores. ¿Ya? Muchos neurotransmisores. Dentro de ellos, por ejemplo, la conocidísima acetilcholina, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién más? Adrenalina. ¿Quién más? Serotonina. ¿Sí? Entonces, acetilcolina, adrenalina, serotonina. Tú puedes aumentar la lista y lo pones a un costadito. Mira, acetilcolina, adrenalina, serotonina, dopamina, oxitocina, ¿sí? Melatonina, óxido nítrico, ¿sí? GABA. ¿Ya? ¿Cómo vamos a escribir esto, profesor? Ya, ese sí lo voy a escribir porque es importante. ¿Sí? Voy a poner acá. GABA también es otro neurotransmisor. Entonces, vas añadiendo tu lista, ¿ya? GABA, acetilcolina, adrenalina, serotonina, oxitocina, dopamina, melatonina, óxido nítrico, ¿de acuerdo? Glutamato. ¿Sí? Glutamato. Entonces ya tendrías algunos de los neurotransmisores. ¿De acuerdo? Ahora, la mayoría de los neurotransmisores activan. ¿Sí? Por ejemplo, acetilcolina te ayuda a la contracción muscular, adrenalina te permite actuar en situaciones de estrés. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando se secreta mucha adrenalina? Te estresas demasiado. ¿Sabe qué? Me siento estresado, profesor. Ya, bueno, ese sería producto de una exposición continua a adrenalina. ¿Y qué pasa cuando el estrés se vuelve crónico? Entras a depresión. ¿Sí? ¿Y cuál es el neurotransmisor de la depresión? El GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Así se llama. Gamma-aminobutírico.
ácido, ¿ya? Entonces, el GABA es el neurotransmisor que, ¿qué hacen las neuronas? Las apaga. Entonces, no, oye, estar deprimido no es, ay, me siento triste. Güey, no, se murió no sé quién, ay, qué triste, el chino ya se murió, uno de los chinos del BTS, no sé qué. Ay, mataron a tal rapero del freestyle, esas no es depresión, ¿sí? La depresión es un diagnóstico dado por un médico especialista, un psiquiatra, un neurólogo. ¿De acuerdo? No andes poniendo, ay, sí, yo soy emo, y por ser emo ando en la depresión. No. ¿Listo? No. Hay que tener cuidado. Ya una persona con depresión necesita medicamentos hasta antes que se lance a algún precipicio. Ya no es un juego. No es un juego. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos el conocimiento de las partes, podemos nosotros sintetizarlo en algunos puntos por aquí, ¿sí? Entonces, el soma. ¿Cómo nosotros también podemos llamar al soma? Precisamente es el cuerpo celular, ¿sí? O el cuerpo neuronal, ¿ya? O también denominado pericarium, ¿sí? Pericarium. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Mira, posee las organelas clásicas, ¿ya? Organelas típicas que son mitocondrias y todo. Organelas típicas, ¿ya? Organelas típicas, pero lo que tendríamos que recalcar, ¿sí? Que tendríamos que recalcar, por ejemplo, es que abundantes mitocondrias. ¿Qué más? ¿Qué más? Abundante, ¿qué cosa? Retículo endoplasmático rugoso, formando los corpúsculos de Nils. ¿Qué más? ¿Qué más? Posee 1 o 0 centriolos. El centriolo, ¿sí? El centriolo es la organela. El centriolo es la organela que le ayuda a la neurona a poder dividirse, a poder realizar la mitosis que habíamos visto hace rato. Entonces, ¿cuántos centriolos se necesitan para dividirse? 2. Y si solamente tiene 1, no va a poder dividirse. Entonces, es una de las razones por la cual la neurona inhibe su mitosis, mejor deja ahí para toda la vida. Profesor, ¿y otra razón por la que no se dividen? Mira, imagínate, mira, las neuronas se encargan de todo. Hazte la idea en el centro respiratorio que está por aquí en la región posterior-inferior del encéfalo. ¿Ya? El centro respiratorio, ¿ah? ¿Sí? Cuando la neurona va a dividirse, lo que hace es apagarse completamente. Una neurona no puede estar funcionando, o perdón, cualquier célula para poder dividirse tiene que apagarse. Entonces, si es que justo esas neuronas quieren dividirse, tendrían que apagarse. Ahora piensa que si se apagan, pues el centro respiratorio, adiós, ahí te quedas. ¿De acuerdo? Entonces, las células ya saben cuándo dividirse y cuándo no. ¿Por qué? Porque el hacer mitosis en algunos casos implica un riesgo para el cuerpo humano. ¿Listo? Vamos también a encontrar en su citoplasma gránulos. ¿De qué? ¿Sí? ¿Gránulos de qué? Por ejemplo, de lipofucsina. ¿Sí? ¿Gránulos de qué? Melanina. ¿Sí? ¿Gránulos de qué? De glucógeno, por ejemplo. ¿Sí? Que se van a ir almacenando según la función de la célula. ¿Listo? Ahora nos pasamos al axón. El axón también puede presentar otros nombres, o bueno, otro nombre más, denominado cilindro eje. ¿Sí? Cilindro eje, ¿por qué? Porque es un cilindro, ¿de acuerdo? Y vendría a formar parte, si nosotros lo estiramos, vendría a formar parte del eje neuronal. Se pasaría justo por el centro, en la región o en la línea imaginaria que estaría en el medio de la neurona. ¿Listo? ¿Dónde empieza el axón? ¿Te acuerdas? Te había dicho, ¿dónde empieza? Empieza en el cono axónico. ¿Y dónde termina? ¿Dónde terminan siempre? Aunque no quieran, en el... Ya ve, profe, ya me la sé ya. Termina en el telodendrón.
Muy bien. Entonces, el sinónimo, ¿sí? Bueno, este axón, o también llamado cilindro eje, empieza en el cono axónico y termina en el telodendrón. Respecto a sus organelas, ¿sí? Pero respecto a sus organelas, posee todas las organelas típicas, excepto ¿quién? El retículo endoplasmático rugoso. O sea que en el axón neuronal nosotros vamos a poder encontrar cualquier organela, mitocondrias, ¿sí? Microtúbulos, por ejemplo, ¿no? Retículo endoplasmático liso, ribosomas, ¿ya? Pero lo que no vamos a encontrar jamás es el retículo endoplasmático rugoso. Es por eso que los corpúsculos de Nils nada más aparecen en el soma y ya no aparecen en el axón. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que nosotros tendríamos que conocer es la clasificación de las neuronas. Mira, nosotros ya sabemos las partes de las neuronas, ¿sí? ¿Cuántas partes tiene una neurona? 2. ¿Cuáles son las partes de la neurona? Soma y axón. Suficiente. Ahora, eso nos va a servir a nosotros para categorizar. Ahora, otras estructuras también, ¿no? Como por ejemplo, dentro del soma vamos a encontrar el núcleo, sí, pero lo que nos importa para este caso son las dendritas. Entonces, esa relación que existe entre axón y dendrita nos va a permitir clasificar a las neuronas por su estructura, ¿sí? Por su estructura, axón y dendritas. Axón y dendritas, ¿listo? Y por su función ya veremos cómo es que se clasifica. Vamos a tener nosotros 4 tipos de neuronas según su estructura. 4, ¿ya? 4 tipos de neuronas, ¿sí? Vamos a tener a unas neuronas denominadas neuronas uni, ¿sí? Neuronas bi, ¿sí? Con la coyuntura social donde todo el mundo quiere ser parte de la comunidad LGTBIXYZ, ¿sí? Unas neuronas que son pseudo, ¿ya? Y unas neuronas que son multi. Ahora, lo que le vamos a añadir después es la palabra polar, ¿sí? Entonces, ¿por qué palabra polar, profesor? Porque no te olvides, y eso lo habíamos visto nosotros en tejido epitelial, los polos, ¿sí? Explicación de los polos es que son regiones diferentes. Algo similar pasa con la célula, que van a tener polos opuestos. ¿Por qué? Según la estructura y también para darle la dirección del impulso nervioso, ¿no? Sí, ya lo veremos más adelante, pero de todas formas una previa, el impulso nervioso se dirige siempre del soma hacia el axón, ¿sí? Específicamente del soma desde las dendritas y termina en el axón. Entonces, ¿son polos opuestos? Claro, porque este vendría a ser el polo de entrada y este vendría a ser el polo de salida, ¿sí o no? Polos opuestos. Entonces, así nosotros vamos a clasificar a las neuronas, ¿no? Como neurona unipolar. ¿Sí? Ya tú empiezas a deducir ya de una vez, unipolar. ¿Qué significará, no? Igual que aquí, igual que tu flaca, bipolar. ¿Listo? Pseudo. Aquí, pseudo polar también, no, va a ser pseudo unipolar. ¿Sí? Con guión, o sea, pseudo unipolar, así se llama la neurona, ¿ya? Pseudo unipolar. Y por último, vamos a tener a las neuronas multipolares. ¿Sí? Neurona multipolar. Ahora, ¿por qué se caracteriza una neurona unipolar? ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza una neurona unipolar? Porque, mira, está calata en su soma, está calata, no tiene nada, ¿sí? No tiene dendritas, pero ¿qué cosa sí tiene? Tiene un axón. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, no tiene dendritas, vamos a poner 0 dendritas, ¿sí? 0 dendritas y un axón. Entonces, ¿cuántos polos tiene? Nada más tiene el polo axonal, profesor. No tiene el polo de las dendritas. Ah, ya. Unipolar.
¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí, ¿qué pasa con las bipolares? Son aquellas que paran poniendo sus estados así, ponen así, así, y luego ponen aquí puntitos para no saber si es que están tristes o alegres. No, esas son sonceras, tienes que eliminar a esa gente de tu vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con las bipolares? ¿Sí? Se supone que si una unipolar nada más tiene un polo, en este caso el polo axonal, las bipolares van a tener que tener dos polos, ¿sí? Ah, ya, profesor. Entonces, un polo será el axón que tienen, que está aquí, ¿sí? Y el otro polo será, ¿qué cosa? Una dendrita que está por acá, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Profesor, ¿y cómo sabe que este es la dendrita y este es el axón? Si quieres lo puedes cambiar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, número 2. Profesor, pero acá yo veo 3. No. ¿Cómo contabilizar las dendritas? Mira. Esta es la prolongación que sale directamente del soma neuronal. ¿Sí? Las demás ya son dendritas de otra generación. ¿Qué quiere decir? Que ya salen a partir de la división de la dendrita original. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya ve, profe, ya le capté ya. Si una neurona unipolar tiene nada más un polo, una neurona bipolar tiene dos polos, porque es un axón y una dendrita, ¿no? Un polo, otro polo, dos polos. Un pseudo unipolar, no, ya no le capté ya. ¿Cómo es entonces? Fácil, ¿sí? Mira, ¿cómo es la neurona pseudo unipolar? Pseudo es prefijo de parecido, de que es algo que parece esto, pero en realidad no lo es. ¿Listo? Entonces, mira, acá tenemos un polo que podría ser un axón, ¿sí? Si quieres, ahí está el axón, ¿sí? Mientras que por aquí está saliendo el otro polo que podría ser una dendrita. ¿Listo? Ahora, pero fíjate bien, ahí nosotros podemos ver claramente que son dos polos. Sin embargo, ¿cuántas prolongaciones salen del soma? Solamente una. Entonces, ¿es una neurona que tiene dos polos o no? Sí, pero parece que tiene un solo polo. ¿Por qué? Porque nada más se ve una prolongación saliendo de ese soma. Y de ahí se dividen una para cada lado. Muy bien, listo. Y por último, la neurona multipolar. Ya, profesor, ¿esa será que tiene muchos axones, muchas dendritas? No. Las neuronas siempre van a tener un axón, que es el que está para aquí. Pero en el caso de las multipolares, lo que sí van a tener son muchas dendritas. Entonces vamos a poner varias dendritas. ¿Sí? Es igual que tu amigo o tu amiga con varias enamoradas o enamorados. ¿Listo? Entonces, una neurona multipolar tiene un solo axón, pero varias dendritas. ¿Listo? Ahora, cada una de estas neuronas cumplen o están ubicadas en regiones específicas del cuerpo humano, incluso en etapas especiales del cuerpo humano. Mira, por ejemplo, en el caso de las neuronas unipolares, nosotros las vamos a encontrar en la etapa embrionaria, ¿sí? Las encontramos en la etapa embrionaria. O sea, profesor, que después de que nosotros nacemos ya no hay, pues, ¿no? Si no, no te diría que solo están en la etapa embrionaria. ¿Listo? Las neuronas bipolares, ¿sí? Esas las vamos a encontrar en órganos sensoriales, ¿de acuerdo? En órganos sensoriales, como es el caso del oído, el olfato, ¿sí? La visión, ¿no? Sobre todo en esos lugares, oído, olfato, visión, ahí vamos a encontrar neuronas bipolares, ¿de acuerdo? ¿Sí? En las pseudonipolares, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la raíz posterior, de los nervios raquídeos.
¿De acuerdo? La raíz posterior de los nervios raquídeos. ¿Sí? Y por último, las neuronas multipolares que van a formar parte, ¿sí? Son el 99, ¿sí? Te vamos a poner así. Son aproximadamente el 99% de neuronas adultas. ¿Sí? Son aproximadamente el 99% de neuronas adultas. Por eso es más fácil ubicar a las neuronas bipolares y pseudonipolares, ¿sí? Que son lugares específicos, y ya lo demás vendría a ser neuronas multipolares. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es la clasificación por la estructura de la neurona, ¿sí? Y ya vimos cómo es que varía la estructura, ¿no? Puede salir una sola prolongación unipolar. ¿Listo? Pueden salir dos, ¿sí? Bipolar. Pueden salir dos, pero pareciera que sale una, ¿sí o no ve? Pero salen dos. Pseudo unipolar. Pueden salir un axón, pero varias dendritas, vendría a ser multipolar. ¿Listo? Finalmente, la otra clasificación, en realidad hay varias clasificaciones. Hay clasificación según su forma, clasificación según el tamaño de la prolongación, que puede ser Golgi 1 o Golgi 2, pero eso ya más adelante, ¿sí? No te desesperéis, hijo mío. ¿Listo? Entonces, la otra clasificación es por su función. ¿Listo? Por su función vamos a encontrar tres tipos de neuronas. ¿Sí? Nos vamos a topar con la primera, que es una neurona, ¿sí? Aferente, así se va a denominar. Ya, una neurona aferente, ¿sí? Nos vamos a topar con una neurona eferente, ¿sí? Una neurona aferente, una neurona eferente, y esta neurona que las está comunicando a las dos, ¿sí? Las está conectando a las dos. A esa se denomina neurona de asociación. ¿Listo? Neurona de asociación. Mira, fíjate bien. Estas neuronas tienen una dirección. ¿De acuerdo? Mira, la neurona aferente va a llevar los impulsos en esta dirección, mientras que la neurona eferente hacia el lado contrario. Ahora, ¿qué significa esa dirección? Mira, esto de acá representa un corte de la médula espinal. ¿Y la médula espinal está dentro o fuera del cuerpo humano? Te doy tiempo. Dentro, pues, obviamente dentro del cuerpo humano, ¿sí? Y todo lo que estaría por aquí sería fuera del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos quiere decir la flecha? Ya, profesor, fácil. Que el impulso nervioso se está dirigiendo desde afuera hacia adentro. Muy bien, ¿sí? El impulso nervioso, ¿cómo va entonces? Desde afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Y cómo es en caso de la neurona eferente? Fácil, profesor. El impulso va desde adentro hacia afuera. Muy bien. ¿Y cómo es la neurona de asociación? Siempre es adentro, pero comunica el impulso nervioso que acaba de venir de afuera para generar una respuesta y mandarla otra vez hacia afuera, ¿sí o no? Porque la respuesta viene de afuera. Entonces, mira, la neurona aferente capta el estímulo, ¿sí? Mira, capta el estímulo y la neurona eferente emite la respuesta. Pero entre las dos tiene que haber un nexo para poder saber qué respuesta dar. Entonces aparece la neurona de asociación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa o qué tipo de estímulo siempre es lo que va a venir de afuera? Lo único que entra al sistema nervioso, lo único, y grábatelo de por vida, siempre son los estímulos sensitivos o sensoriales. ¿Listo? Entonces una neurona aferente siempre va a ser sensitiva o sensorial. ¿Sí? Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre sensitivo y sensorial? ¿No es lo mismo? No, señor, no es lo mismo. Algo sensitivo, mira, ¿cuál es la diferencia, mejor dicho, entre sensitivo y sensorial? La especificidad.
¿Cómo así? Sensitivo, por ejemplo, el tacto, el dolor, la presión, el calor, el frío. ¿Sí? Entonces, tú vas a poder tener calor. Si te pongo un encendedor en el ojo, vas a sentir calor. ¿Ya? Si te pongo el encendedor en la piel, vas a sentir calor. ¿De acuerdo? Si te pongo una imagen, la imagen de tu celular, la pongo en tu piel, ¿vas a ver? No. Pero si la pongo en tu ojo, sí vas a ver. Ah, ya, mira. Eso quiere decir que hay estímulos sensitivos generales que son parte del tacto. ¿Te acuerdas de los 5 sentidos? Ya de high five, ¿sí? 5 sentidos, ¿de acuerdo? De todos esos 5 sentidos, elimínale el tacto. Y los 4 otros sentidos, que es visión, audición, gustación y olfacción, vendrían a ser parte de los estímulos sensoriales. ¿Por qué? Porque tienen órganos específicos en lugares específicos del cuerpo humano para poder captar los estímulos. Entonces, algo que es específico, sensorial. Olfato sensorial, claro. Visión sensorial, claro. Calor sensorial, no. Sensitivo, porque puede estar en cualquier parte del cuerpo humano. Entonces, y esos son los únicos impulsos que entran al cuerpo humano. No hay otro más. Si es que encuentras otro más, te juro, te pago 100 soles. ¿Ya? Pero a ver, si es que lo encuentras y me fundamentas bien. ¿De acuerdo? Entonces, estímulos que lleva la neurona aferente, estímulos sensitivos o estímulos sensoriales. ¿Sí? Para que no te olvides, la neurona aferente viene de afuera y le puedes llamar neurona afuerente. ¿Listo? Neurona afuerente. Mientras que la neurona eferente va a emitir la respuesta. Y la respuesta siempre va a ser, siempre, jamás te olvides en tu vida, siempre va a ser una neurona con respuesta motora. Motora. ¿Qué, profesor? Cuando uno huele, ¿que yo me estoy moviendo, acaso me pongo a bailar? No. Pero, por ejemplo, tú hueles algo que te parece rico, ¿sí? Y empiezas a salivar, ¿no? Y dices, ¡ay, qué rico! ¿No? Se me hace agua la boca. ¿Por qué? Porque tus glándulas se están contrayendo para botar saliva. Y eso es una respuesta motora. ¿Listo? Porque se están contrayendo, movimiento. Tú dices, ¡ay, he leído y me ha hecho tener hambre porque está que me retuerce la barriga! Está que corre. ¿Qué es correr? El intestino, el estómago están que se contraen para que circulen el aire. Respuesta motora. Siempre es motora. Quiero bailar, listo, das la orden y la respuesta, todo lo que sale del sistema nervioso siempre es motor. Siempre. Todo lo que entra al sistema nervioso siempre es sensitivo, sensorial. ¿Sí? Hasta que tal vez alguien me demuestre lo contrario, ¿no? Normal, yo me reivindicaré. ¿Listo? Y la neurona de asociación, ¿qué hace, profesor? Comunica, ¿sí? Comunica el estímulo con la respuesta, ¿no? Entonces, ahí mismo nada más, genera un pequeño circuito. ¿Para qué? Para que la respuesta sea más rápida. A la neurona de asociación también se le conoce como neurona nupcial. ¿Sí? De nupcias, nupcias de casarse. ¿Listo? O neurona intercalar también le conoces, ¿no? Pero ahí vamos poniendo. ¿Sí? Entonces, no hay que olvidar, ¿sí? Las neuronas se pueden clasificar de dos formas, o por su estructura o por su función, o al menos es la clasificación que vamos a ver por ahora, ¿sí? Por su estructura vamos a tener a la unipolar, bipolar, pseudo-unipolar y multipolar. ¿De acuerdo? ¿De qué dependen? De la cantidad de axón y dendritas que posean. ¿Sí? Aquí tenemos los lugares donde están. Y por último vamos a tener la clasificación según su función: neuronas que meten impulsos, neuronas que sacan impulsos y neuronas que comunican ambos impulsos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a tratar acerca de la fisiología neuronal. Ojo, que hemos tenido que conocer cada una de las partes de la neurona para ver cuáles son las que funcionalmente participan aquí. ¿Listo? Entonces, la fisiología neuronal se van a basar en dos momentos. Una es la conducción y otra es la transmisión. Profe, un momento. Esto yo lo he escuchado antes. Conducción, transmisión. Me suena a conductibilidad y transmisibilidad. Efectivamente, ¿sí? Esos nombres hacen referencia a las propiedades neuronales que existen. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Listo?
Aquí lo que he sacado nada más es un pedazo del axón, ¿de acuerdo? Este vendría a ser el cono neuronal, ¿de acuerdo? Este vendría a ser el cono axónico en realidad, ¿no? Sí, el cono axónico. ¿Listo? El cono axónico. Y hacia acá tendría que ramificarse el telodendrón, pero como no es el momento de su participación todavía, no lo hemos dibujado. ¿Listo? Entonces, desde el cono axónico hasta un pedazo del axón en donde todavía no haya telodendrón. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar a lo largo de ese axón? Estas pequeñas envolturas denominadas vainas de mielina. Entonces, ¿cómo es aquí la fisiología neuronal en el caso de la conducción? Mira, nosotros lo que vamos a necesitar es generar un impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Un impulso eléctrico, un impulso nervioso, ¿listo? Y para que exista el impulso nervioso, lo que tiene que haber es corriente eléctrica, ¿sí? Y para que haya corriente eléctrica, tiene que existir una despolarización de membrana. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? Mira, vamos a mirar acá abajo primero y luego vamos arriba para que quede bonito. ¿Sí? El impulso nervioso inicia en el cono axónico. ¿Ya? En este cono axónico, y aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, un canal. ¿Ya? Todos los que ves de moradito y aquí el de rojo, son canales de sodio. ¿De acuerdo? Canales de sodio. Ahora, cuando se inicia en el cono axónico el impulso eléctrico, ¿sí? O empieza allí, me refiero a que empieza allí porque allí es el lugar donde empieza el axón, ¿no? Para que empiece la conducción del impulso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el sodio? ¿Sí? Se mete el sodio hacia la neurona, se mete el sodio hacia el axón, ¿de acuerdo? Y ahora, al entrar el sodio, la carga dentro era negativa, ¿sí? Y la carga afuera era positiva. A ver, profesor, no me acuerdo muy bien eso de las cargas. ¿Listo? Entonces vamos de cero. Si acá tenemos nosotros una célula, afuera de la célula es positivo y adentro de la célula es negativo. ¿De acuerdo? Afuera de la célula es positivo, adentro de la célula es negativo. ¿Sí? ¿Por qué afuera es positivo, profesor? Ah, porque existen iones como el sodio, el potasio, ¿ya? O bueno, el sodio y el calcio en realidad. ¿Sí? Pero principalmente el sodio, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y por qué dentro es negativo? Porque existen, por ejemplo, iones negativos como el fosfato, ¿no? ¿Sí? El fosfato, o porque, mira, ¿por qué es negativo? O porque existen negativos, como es el caso del fosfato, o porque hay menos positivo, como es el caso del sodio, del potasio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es negativo adentro? Porque hay iones negativos, ¿sí? O moléculas negativas, o porque hay menos positivo y el potasio es menos, o sea, está en menos cantidad, ¿sí? Las cargas positivas están en menos cantidad que las cargas positivas fuera de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es negativo adentro. Voy a dejar ahí para que te acuerdes, ¿ya? Entonces, positivo afuera, negativo adentro, pero afuera es positivo porque está el sodio. ¿Qué pasa si el sodio se mete? Si el sodio se mete, las cargas de adentro y afuera van a cambiar. Ahora adentro va a ser positivo y afuera va a ser negativo. Y ese cambio de cargas provoca la despolarización, ¿sí? Y la conducción del impulso eléctrico. Entonces el impulso eléctrico empieza a viajar. Ahora, ¿qué pasaría? Al despolarizarse, lo que tendría que hacer comúnmente es esas cargas positivas abrir al canal de sodio que sigue. ¿Para qué? Para que al momento que se abre, se mete el sodio y ahora la carga acá también sea positiva y afuera negativo, abre al siguiente, ¿sí? Abre al siguiente para que se meta el sodio y ahora este sea positivo porque, por ejemplo, aquí está negativo y afuera positivo. Entonces, como este ya se despolarizó, ahora va a pasar a este, abre ese impulso eléctrico, abre al canal de sodio, ¿de acuerdo? Lo abre, el sodio se mete y al meterse, ahora adentro es positivo, afuera es negativo, ¿sí? Sigue avanzando la despolarización, ahora se va a este, se mete el sodio, adentro es positivo, afuera es negativo, ¿sí? Ahora, aquí que adentro es negativo y afuera es positivo, el impulso lo abre también, ¿sí? Se mete el sodio,
Se mete el sodio cambiando afuera negativo y adentro positivo. ¿Listo? Y así sucesivamente. Y ahí tendríamos, ¿te das cuenta cómo está avanzando el impulso eléctrico? ¿Sí? Pero profesor, muy lento avanza. Claro, fíjate bien, mira. Así están los canales de sodio, ¿no? Se mete uno aquí, y ahora tiene que meterse acá, meterse acá, meterse acá, meterse acá, meterse acá. Y eso te demoraría demasiado para la célula. ¿De acuerdo? Podría tardar mucho para la velocidad que se requiere que cumpla su función. Entonces, ¿qué pasa? Las células, las neuronas, son moscas, ¿sí? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Traen a una capa, ¿sí? A una capa protectora, Vamos a borrar esto, ¿sí? Recuerda bien que el impulso eléctrico busca abrir los canales que estén siguientes a él, ¿de acuerdo? Entonces busca una capa protectora, te decía, ¿no? Estábamos en eso. Estábamos en que llega una capa de lípidos que van a actuar como si fuera un aislante eléctrico, ¿de acuerdo? Como si fuera un aislante eléctrico. Entonces, mira, ¿qué va a pasar? Aquí va a estar el canal de sodio cerca al cono axónico, que es donde se inicia el impulso nervioso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces el sodio se va a meter, ¿listo? Entonces el sodio se mete, y al meterse el sodio, ¿te acuerdas? Afuera positivo, adentro negativo. Pero si se mete el sodio, afuera se hace, ¿cómo se hace? Negativo, y adentro se hace positivo. Y empezó la despolarización. Ahora, eso tendría que, ese impulso nervioso, esa despolarización que acaba de iniciarse, tendría que ir a buscar, ¿sí?, al canal de sodio que esté aquí, ¿ya? Pero ahí es donde aparece esa membrana, ¿sí?, esa vaina de mielina que actúa como aislante eléctrico. ¿Cómo así? Mira, como tiene que ir al siguiente, ya no se puede, porque está forrado, ¿sí o no? Está forrado. Entonces, ¿qué hace? El impulso eléctrico ya no tiene que buscar al que sigue, sino busca otro que esté completamente libre y lo despolariza. Entonces se abre el canal de sodio, y ¿eso qué hace? ¿Sí? ¿Afuera era positivo y adentro era negativo, sí o no? Ah, pues fácil, profesor. Ahora las cargas se cambian, siendo afuera negativo y adentro positivo. Ahora, lo mismo, ese canal o esa despolarización que acaba de ocurrir tiene que ayudar a la que sigue, sino al canal de sodio siguiente, pero están tapados. Fácil, se dirige a otro que esté libre, ¿de acuerdo? Se dirige a otro canal de sodio que esté libre, ¿sí? Y al dirigirse a otro canal de sodio donde está libre, se mete el sodio otra vez, ¿sí? Se mete el sodio otra vez, y las cargas positivas que eran afuera ahora se hacen negativas, y adentro se hace positivo, ¿sí? Ahora, lo mismo, tendría que buscar al que está aquí, pero está forrado, ¿sí o no? Entonces saltan y se van al que sigue, y así sucesivamente a lo largo de todo el axón. ¿Listo? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Sí? Que en la conducción del impulso nervioso, el impulso, ¿sí?, el impulso viaja de manera saltacional, así se llama. Saltacional. ¿Por qué? Porque está saltando entre qué y qué, ¿sí? Entre los nodos de Ranvier en el axón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama, ¿sí? ¿Por qué se llama impulso saltacional? Porque mira, va saltando de espacio libre a espacio libre. ¿Te das cuenta?
con la intención de abrir un canal de sodio que esté libre sin estar forrado o cubierto por vaina de mielina para que la despolarización pueda seguir avanzando. Ahora, profesor, ¿eso conviene? Claro que sí, mira, aquí vaina de mielina, vaina de mielina, vaina de mielina. Eso hace que sea más rápido, ¿sí? Eso hace que sea más rápido, imagínate, así mejor, ¿ya? Dos axones, ¿sí? Aquí hay vaina de mielina, ¿sí? Mientras que en uno va a dar varios saltos buscando cada uno de ellos, en el otro nada más va a dar dos saltos, lo que hace que avance mucho más rápido el impulso nervioso. Entonces, ¿cuál es la intención de poner la vaina de mielina? Acelerar la transmisión del impulso eléctrico, del impulso nervioso. Bueno, acelerar la conducción, ¿de acuerdo? Entonces, la conductibilidad, que es la propiedad neuronal, se ubica a nivel del axón. Específicamente, ¿en qué lugares? En los canales de sodio que están entre, o mejor dicho, que están ubicados en los nodos de Rambier. ¿Sí? En los nodos de Rambier. ¿Sí? Entonces, ahora, como ya mencionamos todo lo que abarca la transmisión, perdón, la conducción a lo largo del axón en los nodos de Rambier, ahora lo que tenemos que conocer es la transmisión. Imagínate que ya se ramificó aquí el telodendrón y al momento que se ramifica el telodendrón llegamos a la última porción, que es el botón sináptico. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí el botón sináptico. ¿De acuerdo? Ahora, en ese botón sináptico, ¿nosotros qué vamos a encontrar? ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? Mira aquí, vamos a encontrar estas vesículas que albergan ¿a quién? Al neurotransmisor. ¿A quién más? Vamos a encontrar nosotros aquí, ya por un error de producción, esto estaba sin rayar, ya, vamos a encontrar aquí un canal de calcio dependiente de voltaje. Entonces, mira, esos canales de calcio dependiente de voltaje, ¿qué van a hacer? Esperar que el impulso eléctrico, porque el impulso eléctrico viene viajando, claro, continúa su recorrido a lo largo de toda la membrana del axón, ¿sí? De todo el axolema, muy bien. Y cuando llega a los canales de calcio, ¿qué hace? Los abre. ¿Para qué? Obvio, profe, para que entre, ¿qué cosa? El calcio, pues, el calcio que está allí, se mete. Entonces ahora, el calcio dentro del botón terminal, ¿sí? Dentro del botón terminal va a provocar ¿qué cosa? La liberación del neurotransmisor. Del neurotransmisor que sea, ojo, del neurotransmisor que sea, ¿sí? Pues ya cualquiera de lo que te mencionaba, acetilcolina, adrenalina, oxitocina, serotonina, dopamina, GABA, glutamato. ¿Listo? Entonces, ese neurotransmisor sale y se va a unir a su respectivo receptor. Al unirse a su receptor, va a provocar la apertura de los canales de sodio. Profesor, ¿y qué pasa si los canales de sodio se abren? Fácil, se mete el sodio. Y las cargas positivas que eran afuera, y adentro eran negativas, ¿sí o no? ¿Qué hace? Se intercambian, haciéndose ahora adentro positivas y por fuera negativas. A ese cambio de cargas, ¿cómo se le denominaba? Despolarización. Entonces la despolarización empieza y se continúa ahora en una nueva neurona. Esa es la propiedad de la transmisión, ¿sí? Y a este evento se le conoce como sinapsis química, ¿sí? ¿Por qué sinapsis química? Pues porque se utilizan neurotransmisores. Hay otro caso, ¿sí? Hay otro caso de sinapsis denominada sinapsis eléctrica, que nada más es las neuronas están pegadas, no hay espacio entre ellas, ¿listo? No hay espacio entre ellas, ¿sí? Entonces, al no haber espacio entre ellas, utilizan uniones tipo gap, ¿ya? Entonces, por las uniones gap pasan los iones y se excita a la siguiente neurona. Ahora, hay que recalcar aquí, mira, estos de acá van a ser elementos presinápticos y estos de aquí van a ser elementos postsinápticos. Mira, elementos presinápticos, elementos postsinápticos. Ya este espacio de aquí se le conoce como hendidura sináptica. Mira qué vamos a encontrar, ¿Hacia dónde se libera el neurotransmisor? A la hendidura sináptica.
¿Listo? ¿Cuáles son los elementos presinápticos? Las vesículas, el neurotransmisor. ¿Cuáles son los elementos postsinápticos? El receptor del neurotransmisor, el canal de sodio que está aquí, que inicia la nueva despolarización. Vienen preguntas de eso, ¿eh? Por eso te aclaro. ¿Listo? Muy bien. Con esto habríamos terminado todo lo que es neurona. Así que ahora vamos a estudiar acerca de las otras células que forman parte del tejido nervioso, que son las neuroglias. Acerca de las neuroglias, nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que conocer es que son 5, ¿sí? Y aquí lo podemos apreciar: neuroglias, astrocito, microglia, célula ependimarias, oligodendrocito y célula de Schwann. Datos generales ya lo hemos visto iniciando la clase, ¿no? Estas células no pueden transmitir impulso nervioso, pero sí pueden dividirse, mientras que nuestras amigas las neuronas sí pueden transmitir impulso, pero no pueden dividirse, no hacen mitosis, ¿de acuerdo? Ahora vamos describiendo a cada una de ellas. Las neuroglias, ¿sí? Empezamos con la neuroglia más grande de todos, ¿sí? O la glía más grande de todas, es el astrocito. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que saber del astrocito? Pues el astrocito presenta unas prolongaciones, ¿sí? A esas prolongaciones se le llaman pedicelos, ¿sí? Aquí vamos a señalarla, debería ser un pedicelo, o también llamada pie chupador. ¿Listo? ¿Listo? Entonces también llamado pie chupador. ¿Por qué se llama así, profesor? Es un nombre medio raro, ¿sí? Se le llama pie chupador, ¿por qué? Porque mira, hay pies chupadores que están adheridos a vasos sanguíneos y otro pie chupador que llega a las neuronas. Específicamente, ¿a qué zona? Mira, este es el axón, ¿ya? Este es el axón neuronal. ¿A qué parte del axón estaría llegando ese pie chupador? Mira, ¿cómo se llama esto? Muy bien, se denomina nodo de Rambier. ¿De acuerdo? Entonces está llegando específicamente al nodo de Rambier. ¿Listo? ¿Cuál es la intención de que el pie chupador llegue al nodo de Rambier? Al llegar al nodo de Rambier, lo que está trayendo, ¿sí?, son nutrientes de aquí del vaso sanguíneo donde está él mandando sus otros pies chupadores. Mira, manda pies chupadores al vaso sanguíneo y manda pies chupadores al axón, a la altura del nodo de Rambier. Y obviamente, profe, tiene que ir al nodo de Rambier porque los otros espacios están ocupados por vaina de mielina. Ah, claro, pues, obvio. Entonces, ¿cuál es la intención? Que se pueda filtrar los nutrientes que pasan de las neuronas, los nutrientes que pasan del vaso sanguíneo hacia las neuronas, ¿sí? A esa capacidad de filtración y de evitar algunas toxinas, algunos fármacos, ¿sí?, se le añade que está dado gracias a la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera hematoencefálica es precisamente la que está evitando el paso de toxinas, ¿sí?, fármacos. Entonces, por ejemplo, algunos fármacos que evitan o que no pasan la barrera hematoencefálica nunca van a actuar o van a ocasionar algún problema a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente el astrocito no las está dejando. ¿El alcohol pasará o no pasará la barrera hematoencefálica? Sí pasa el alcohol. Por eso cuando estás borracho pierdes funciones cerebrales, ¿sí?, y también cerebelosas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Existen dos tipos de astrocitos. Mira, ya sabemos que es la glía más grande. O sea, de todas las células que vemos aquí, esta es la más grande. ¿De acuerdo? Forma barrera hematoencefálica, que es para evitar el paso de sustancias tóxicas, ¿sí? También, por ejemplo, ¿entonces pasará tu enamorada tóxica? No, no pasa, pues. Los tóxicos no pasan por la barrera hematoencefálica. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Pasarán bacterias? Tratan de evitarlos, ¿no? A veces ya hay otros mecanismos bacterianos que logran infectar ahí arriba, ¿no? Listo. ¿Y cómo se llaman esos de ahí? Pies chupadores o pedicelos. ¿Listo? Dos tipos de astrocitos, ¿de acuerdo? Un astrocito es un tipo astrocito fibroso y otro astrocito es conocido como astrocito protoplasmático. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, profesor? La forma de sus prolongaciones y la localización. El astrocito protoplasmático y el astrocito fibroso van a tener una inclinación para la sustancia gris o para la sustancia blanca.
¿de acuerdo? Pero ambos forman la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la microglia, ¿sí? Mientras que por aquí teníamos a la glía más grande, por aquí vamos a tener a la glía más pequeña, ¿sí? Esta deriva del monocito, y si deriva del monocito, ¿de dónde proviene? Del mesodermo, ¿de acuerdo? Aclaramos por segunda vez o por tercera. Esta deriva del mesodermo, ¿listo? Y precisamente al derivar del monocito, ¿el monocito a qué origina? Origina a macrófagos, ¿de acuerdo? Entonces, al originarse de un monocito, esta microglia vendría a ser el macrófago del sistema nervioso central. Muy bien, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se rompe un axón y ahí por ahí basura celular al costado? Pues la microglia termina por limpiar la zona y el entorno. ¿Listo? Muy bien. 3. Célula ependimaria. A la célula ependimaria también se le conoce como ependimocito. ¿Sí? El ependimocito vendría a ser cualquiera de estas células que están aquí. Es más, ¿son muy parecidas a un tejido epitelial o no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Para qué sirve una célula ependimaria? Pues su función es permitir la producción del líquido cefalorraquídeo, que es lo que está allí, ¿no? Dentro de las cavidades. Ese líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, cuando hay un error en su producción y su drenaje, termina acumulándose en los fetos, los recién nacidos, y el cráneo crece, ¿no? Ocasionando una enfermedad llamada hidrocefalia. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la número 4 y la número 5. Ambas van a tener la misma función. Mira, producir la vaina de mielina, producir la vaina de mielina. Profesor, ¿estas cositas de naranja que están en el axón? Sí, esa es la vaina de mielina. Y esos vendrían a ser parte o toda la célula completa de estas neuroglias. Como por ejemplo, ¿cuáles? El oligodendrocito. Mira, este vendría a ser el núcleo del oligodendrocito y este vendría a ser el citoplasma del oligodendrocito. ¿Ya? Y por aquí tenemos al axón. Obviamente no es el axón del oligodendrocito, es un axón neuronal. Aquí estaría yendo hacia adelante y aquí estaría la neurona. Hemos hecho un corte transversal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El oligodendrocito es cualquier persona infiel que no está contenta con una sola cosa en su vida, sino que tiene un axón. Ahí está. Sí, tiene el axón, ¿de acuerdo? Y el oligodendrocito estira su prolongación y envuelve al axón. ¿De acuerdo? ¿Pero tú crees que está contento? No, jamás en la vida va a estar contento. Si eres un oligodendrocito, hazlo caleta. Consejo del profe. ¿Ya? Entonces, empieza a envolver a su axón y como no es lo suficientemente, o sea, no le basta a él, ¿qué hace? Ve otro axón y dice, uy, ¿has visto esos memes donde está caminando con la chica y luego da vuelta a ver la otra? Ya. En este caso, el final del meme es que al final se queda con las dos. Estira otra prolongación para el otro axón y ya estaría envolviendo a dos. ¿Sí? Hay otro axón, envuelve al otro axón también. A varios axones al mismo tiempo puede rodear un oligodendrocito. ¿Sí? Entonces, produce la vaina de mielina. ¿Dónde? Esa es la diferencia entre los dos, ¿no? La cantidad de axones que puede rodear y el lugar. Produce la vaina de mielina en el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? En el sistema nervioso central. Y puede rodear a varios axones. Profesor, o sea, ¿siempre me va a ser infiel? Siempre. Me refiero al oligodendrocito, ¿ah? ¿Sí? Los axones siempre van a ser varios. Y eso que aquí he dibujado dos. ¿Ya? Pueden haber más axones allí siendo rodeados por el mismo oligodendrocito. Por otro lado, tenemos a los fieles como el profesor. ¿Sí? La célula de Schwann. ¿Sí? ¿Qué característica tiene a diferencia del oligodendrocito? Mira, aquí tenemos a su axón. Acá está el axón. ¿Ya? Aquí tenemos al núcleo. ¿Sí? Y ahorita señalo la otra parte. ¿Qué pasa aquí? Esta célula de Schwann solita va y se une al axón de la neurona. Pero ojo, mira cómo es. Aquí está la neurona. ¿Sí? Aquí está la neurona y la célula de Schwann envuelve solamente un pedazo de ella. ¿Sí? Envuelve un pedazo de esa neurona. ¿Sí? Y otra célula de Schwann se pone por abajo. O sea,
¿Solamente una célula de Schwann podrá envolver a todo ese axón? No, en realidad son varias. Son más células de Schwann que terminan envolviendo ese único axón. ¿De acuerdo? Y en el caso del oligodendrocito, pues un oligodendrocito estirará su prolongación ahí y otro oligodendrocito tendrá que estirar su prolongación allí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, pero a diferencia de los oligodendrocitos, esta célula de Schwann nada más rodea a un solo axón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora se quedan unos pequeños espacios de su membrana y a eso se le conocen como incisuras. ¿Sí? De Schmidt-Laterman. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque básicamente toda la célula estaría envolviendo un solo axón y a veces queda un pedazo de su citoplasma dejando ese aspecto de líneas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un oligodendrocito y la célula de Schwann? La ubicación, sistema nervioso central del oligo, Schwann, sistema nervioso periférico. Mientras que este rodea varios axones, este de aquí rodea a un solo axón. Bien, entonces habiendo acabado la teoría, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar la práctica, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la pregunta 1. Los rasgos más característicos del tejido nervioso son, ¿listo? ¿Estamos movimiento, relajación? No, eso es del tejido muscular. Transmisión y contracción. Transmisión estaba bien, contracción no, también se anula, pero nos encontramos con la C en donde la palabra irritabilidad y conductibilidad. Tal vez irritabilidad nos puede confundir un poco, pero es una propiedad similar a la excitabilidad. O sea, es lo mismo, es la capacidad de la neurona para poder excitarse, se irrita, ¿sí? No es característica de las neuronas, ¿sí? A ver, ¿cuál sería la clave ahí? La letra C, derivan del mesodermo. ¿De dónde derivan las neuronas? Derivan del ectodermo. ¿Cuál es la única célula del tejido nervioso que deriva del mesodermo? La microglia. 3. Membrana conectiva que rodea individualmente a cada fibra nerviosa. ¿Sí? A cada fibra nerviosa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esa capa de tejido conectivo que rodea a cada fibra nerviosa? El endoneuro. A cada axón está tratando de buscar. Es la neuroglia más pequeña y es considerado el macrófago. La microglia. 5. Son estructuras de las neuronas cuya función es recibir el estímulo, ¿sí? Y comunicar el cuerpo celular. ¿Cuál era la dirección del impulso nervioso? De dendritas a axón. Dendritas a axón. Entonces, ¿quién recibirá? Dendritas. Dendritas reciben, ¿de acuerdo? B6. Es un proceso que permite la transmisión de un impulso nervioso de una célula a otra, de una neurona a otra. La sinapsis. 7. Es un área desprovista de mielina. ¿Cómo se llama el lugar calato ahí que no tiene mielina entre vaina y vaina? El nódulo o nodo de Ranvier. 8. Únicas células de tejido nervioso que derivan del mesodermo. La microglia. 9. Constituyen las células satélites. Las células satélites aquí son conocidas, o mejor dicho, ¿cuáles son las células conocidas como células satélites? Los oligodendrocitos, ¿de acuerdo? Porque pareciera que están acompañando siempre las neuronas. 10. Prolongación funcional más importante de la neurona, ¿sí? Que conduce impulsos nerviosos. Ya pues, si hablamos nosotros de conducción de impulso, no te olvides que nos estamos refiriendo netamente al axón. ¿Listo? Clave B. Tarea domiciliaria. 1. Propiedad de una neurona de pasar los potenciales de acción de una neurona a la célula vecina. ¿Cómo se llama eso? Transmisibilidad. 2. Los cuerpos de Nils. ¿Sí? Los corpúsculos de Nils. Era el retículo endoplasmático rugoso, abundante y pigmentado. ¿Sí? Clave B. 3. La neurona que recibe los estímulos desde los órganos lo transmite en forma de impulso nervioso al sistema nervioso central. Es de tipo, ¿sí? Mira, si es que viene, dice, percibe los estímulos desde los órganos, ¿ya? De afuera del sistema nervioso central, ¿sí? Y lo lleva hacia el sistema nervioso central. O sea, va de afuera hacia adentro del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Esas son neuronas aferentes, no te olvides. ¿Y de qué tipo eran? Son de tipo pseudo-unipolar. Clave B, 1 y 6.
4. Las neuronas a diferencia de las neuroglias. ¿Qué hacen las neuronas que las neuroglias no hagan? Las neuronas no realizan mitosis, muy bien. ¿Generan y transmiten impulsos? Es cierto. Clave, casa mayor. 5. Célula que forma parte de la barrera hematoencefálica. El astrocito. Dado. 6. Señala la célula que no guarda relación con las demás por su origen embriológico. Todas derivan de ectodermo, menos microglia, que viene del mesodermo. Casa. ¿Cuál de los siguientes iones es indispensable? ¿Cuál de los siguientes iones es indispensable para la despolarización? ¿Se acuerdan? Pueden participar calcio, potasio, pero el fundamental siempre es el sodio. Dado. 8. ¿Cuál de los siguientes iones es indispensable para que se produzca la repolarización? Es igual que en el músculo, ¿de acuerdo? Para poder repolarizar una neurona, tenemos que bajarle las cargas positivas que están adentro, ¿sí? Y aumentarle afuera. Y si le bajamos adentro, utilizamos una bomba de sodio-potasio. Sacamos sodio y metemos potasio. El sodio es indispensable para despolarizar. Entonces, para repolarizar sería el potasio. ¿Listo? 9. Células de la microglia que forman membrana pía madre glial. Astrocito protoplasmático. ¿De acuerdo? Eso es por definición. 10. En la mielina de nervios periféricos se observan pequeños conductos de citoplasma. ¿Sí? Las hendiduras o incisuras de Schmidt-Lantermann. ¿De acuerdo? Entonces, eso ha sido todo, jóvenes, por hoy. Ya nos vemos la siguiente clase.